Bienvenidos a Mindfree, tiempo para ti, un espacio seguro para promover tu bienestar. Y recuerda, toma un respiro que aquí estamos contigo. El día de hoy me gustaría trabajar sobre algunos ejercicios de la terapia de autocompasión. Estos son derivados de Paul Gilbert y también adaptados por Christine Neff. La idea es que podamos aproximarnos un poco más a cómo poder incorporar la autocompasión en nuestro día a día. Recuerden a partir del video pasado que hablábamos que la autocompasión es una eh, habilidad que uno puede ir desarrollando y que esto implica una mayor sensibilidad hacia el dolor propio, hacia las emociones propias y hacia también las emociones y las dificultades ajenas. Entonces lo que importa es uno ser sensible hacia esas dificultades, al mismo tiempo ser empático hacia ellas, como ponerme en el lugar y tener una actitud que sea de aceptación, de poco juicio de valor. O sea, no estamos acá tratando de dictaminar qué es lo correcto o lo incorrecto, sino somos conscientes de las dificultades que en general existen en la vida. Y entonces la idea es ser amables con uno mismo y con esa calidez ayudarnos a enfrentar, pues continuar mejor nuestro día a día. Y esa compasión uno la puede tener hacia los demás y también lo puede tener hacia uno mismo. Pero en muchos casos es difícil cultivar la autocompasión y creo que esto es una de las cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida y que todo el tiempo uno tiene que continuar reforzando. Entonces, para empezar, podríamos empezar tomando una serie de respiraciones calmadas. Si quieres encontrar un espacio tranquilo, también sería ideal. Entonces empecemos con unas inhalaciones profundas y en el video si quieres puedes ponerle pausa, darte unos minutos para sentirte en un espacio más tranquilo. Cuando seas empieces a tomar conciencia de tu respiración, ahí puedes volver a poner play para continuar el video. Entonces, voy a hacer un par de veces yo me estoy tratando acá de tomar conciencia de dónde estoy, inhalando, exhalando, de lo que me rodea, de cómo son las emociones que en este momento tengo. Y también voy a tomar conciencia de mi expresión facial y de mi postura corporal, porque a través de estas dos cosas uno está transmitiendo hacia los demás y hacia uno mismo la emoción que uno tiene. Entonces, la idea es empezar a cultivar también una, por ejemplo, expresión facial que sea amable. Entonces, tomar uno conciencia, bueno, ¿cómo están mis labios? ¿Están tensos? ¿Están relajados? ¿Están sonriendo? ¿Cómo está mi mandíbula apretada? ¿Cómo es mi expresión facial amable? Y tratar de poner esa expresión facial. Entonces, por ejemplo, una expresión, vas mirando naturalmente que te va saliendo, o también puedes pensar en veces que antes hayas tratado de ser amable con alguien o que alguien ha sido amable contigo y ir pensando cómo es esa expresión facial. Entonces, una vez ya vamos a ir incorporando esa postura corporal y esa expresión facial de amabilidad, podemos evocar una memoria. Entonces, la idea es que la memoria no sea el recuerdo, algo que te genere mucho estrés, porque en este caso la idea no es concentrarnos como tal en el estrés, sino concentrarnos en cómo una persona te ayudó en esas circunstancias y te mostró compasión. Porque cuando, digamos, miramos hacia atrás en muchos eventos de la vida, hay momentos que variaron en dificultad y los demás pudieron ser un apoyo o mostrarnos calidez en esos momentos o una mano amiga. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en un día cuando estaba haciendo un examen, um, un desconocido que estábamos en el pasillo, estábamos todos haciendo el examen en diferentes como cursos, salones, y simplemente nos cruzamos una sonrisa mientras estábamos como tomando el breve receso y eso me generó calidez, entonces puedo empezar a recordar exactamente cómo era, por ejemplo, la expresión facial de él, cómo fue la sonrisa que compartimos, cómo fue entonces primero me pude enfocar en él directamente,
describiéndolo. En caso de que en el recuerdo de ustedes haya también palabras, entonces podría pensar en el tono de voz que se empleó. Y también ya después que lo tenga más enfocado en él, puedo empezar a pensar en cuáles eran las emociones que tenía el otro. Entonces, por ejemplo, si tomo otro evento de la vida, entonces me imagino cuando mi mamá me trajo el desayuno, entonces yo sé que ella quería hacerme el día más agradable, entonces ella estaba preocupada por mí y uno podía notar además su afecto en la preparación de los ingredientes. Y entonces me recuerdo sus ojos, su mirada, su sonrisa. Cada quien va a tener diferentes recuerdos, diferentes formas de aproximarse a la compasión. Entonces, puedes enfocarte en de una de esas memorias y tratar de recordar cómo actuó el otro, qué crees que era lo que el otro estaba sintiendo también, y también cómo tú reaccionaste ante la experiencia. Quizás sentiste gratitud o sentiste tranquilidad por tener al otro. Quizás sentiste un poco de paz por haber recibido esa como compasión por parte de los otros. Entonces, esta es una invitación para uno tomar conciencia de lo que uno siente cuando recibe compasión. Y cuando uno termina el ejercicio, muchas veces siente que el estado anímico en que terminó, las emociones con las que uno termina, pues son normalmente positivas porque estamos recordando eventos en donde sin haber generado mucho estrés recibimos calidez por parte de los otros. Y lo que es interesante es que ahorita, solo por el hecho de recordar un evento, solo por el hecho de usar nuestra memoria para irnos en el pasado, puede que en este momento estemos experimentando emociones positivas. Entonces eso nos habla del poder tan grande que tiene la mente de controlar incluso estados presentes por circunstancias que estuvieron en el pasado o que están en el futuro. Y como todo esto puede ser un arma de doble filo, porque entonces si yo me enfocara, por ejemplo, en recordar muchas cosas negativas que sucedieron en el pasado, o me empezara a preocupar por muchas cosas negativas que me pueden suceder en el futuro, entonces en el presente estoy teniendo también emociones negativas, que eso es una de las cosas que señala Paul Gilbert en el libro de la terapia de autocompasión. Entonces, en estos ejercicios lo importante es que uno elija y trate de concentrarse, por ejemplo, en ese tipo de memorias, de memorias que no generen tanto estrés, de memorias que tengan un componente más positivo, más amable, para empezar a cultivar una sensación de autocompasión en tu día a día. Esto no se trata de que estemos tratando de huirle a las emociones negativas, ¿no? En cierto grado hay que desarrollar tolerancia hacia las mismas. Pero digamos, para este ejercicio en particular, un comienzo, una aproximación es tratar de hacer este ejercicio con las memorias. Otro ejercicio que también podemos ensayar sería un ejercicio donde ya sea no tanto de imaginar, sino como tal de hacer, de escribir. Hay gente que le gusta escribir más que otras, entonces que le puede fluir un poco más el ejercicio. La idea es que uno escribe una carta. La carta puede ser escrita como en primera persona, o sea, yo misma me redacto la carta hacia mí, o yo me imagino que alguien más me redacta la carta. Y entonces lo que es clave es que esa otra persona o ese yo mismo que me muestre iguales, me muestre un entendimiento, que me muestre compasión sobre la dificultad o las circunstancias en las que me encuentro actualmente. Entonces, a veces uno, primero para aproximarse a uno escribir una carta, a veces uno queda en blanco. Uno dice, no, pero ¿qué voy a escribir? Podemos empezar con un inicio como tradicional, querido, y tu nombre, querido, ahí tu nombre, y sé lo que ha estado sucediendo, entiendo lo que ha estado sucediendo, y luego dejas que fluya. No tienes que tener una estructura súper concreta. Simplemente puedes intentar a ver qué te nace hablar, qué te nace compartir en esa carta. Pero lo que es importante es que esa carta la intentes hacer
desde una postura muy compasiva. Por ejemplo, si te estás imaginando que alguien más lo escribe, que sea, por ejemplo, un amigo que es súper, súper amable, que conoce todo de ti, que sabe las dificultades y los defectos que uno tiene, pero que entiende que la vida es difícil y que somos humanos y los humanos cometemos errores. No es un amigo que te está aquí dando directrices y órdenes y consejos. La carta no es como para darte consejos de todas las cosas que hay que hacer, sino es para mostrarte entendimiento de las circunstancias y quizás para ir dando luces de cómo uno podría eh, seguir actuando. Pero de todas formas, lo más importante es mostrar esa empatía y esa calidez a través de las palabras. Em, y entonces lo que uno puede hacer es ir redactando la carta y luego la dejas descansar por unos días y después la relees. Y entonces en cierto modo uno está releyendo las palabras que uno mismo escribió, las palabras autocompasivas que te pueden llegar en otro momento y es una forma para empezar a brindarnos la calidez, el afecto y el entendimiento que todos nosotros merecemos. Entonces, a veces cuando uno conoce todo de uno prácticamente y a veces es difícil aceptar todos los defectos, las cualidades, toda esa mezcla que está. Entonces, aquí es importante que en este ejercicio seamos conscientes de que es entendible y que no es un momento para hacer una crítica, sino que estamos en una postura de no hacer juicios. En caso de que de todas formas, digamos, la atención se disperse mientras estamos haciendo el ejercicio, bien sea el de la imaginación o aquí el ejercicio de la carta, es normal que uno cuando está haciendo este tipo de ejercicios se le metan también de un momento a otro un pensamiento que, que no era relacionado con el ejercicio o quizás esto no va a funcionar, esto no me está fluyendo, no, la autocompasión no es para mí. A veces ese tipo de pensamientos vienen y uno los puede simplemente volver a redirigir la atención hacia el ejercicio. ¿No? Es más común, ahí tomamos más elementos como del mindfulness, que eso lo creo que hemos hablado en algunas series de videos anteriores, em, donde no nos vamos a enfocar tampoco en luchar con ese pensamiento, sino vamos a gentilmente redirigir nuestra atención hacia lo que estábamos haciendo, que bien sea el ejercicio de la imaginación o el ejercicio de la carta. Por ahora, entonces, estos serán algunas de otras técnicas que uno puede ir tratando de aplicar e incorporar para ir poco a poco todos convirtiéndonos en personas más autocompasivas, que creo que es una cualidad muy bonita, particularmente en los tiempos difíciles que todos estamos enfrentando. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, tomen un respiro, que aquí estamos con ustedes.